Continuando con una entrevista que digamos de oro, por su especialidad, su experiencia, su juventud. No solamente ingeniera química, sino con varias maestrías y experta en recabar información y analizarla de forma estadística. Maridalia Rodríguez Goris. Y ella canta con números, ella canta con datos. Y eso es trascendente para nosotros. Bienvenida. Muchísimas gracias. Para mí es un placer acompañarles a ustedes en este programa y bueno, un placer estar con ustedes. Luis Humberto. No, para nosotros es el placer de contar no solamente con una destacada profesional, sino también de experiencia. Y la hemos invitado precisamente en el día de hoy para que nos exponga algunas ideas básicas, fundamentales, que son de nuestro interés. O sea, nosotros, no solamente nosotros los entrevistadores, sino también el público televidente, sobre análisis estadístico y gestión de calidad. Dos problemas, digo dos porque aunque están relacionados, son dos graves problemas donde te debo de decir desde el principio, lo que nos interesa no solo es exponer estas dificultades, inconveniencias, sino también contribuir, porque no tenemos esa capacidad de tener las soluciones a mano, sino proponer algunas ideas y recomendaciones en vista a que se le busquen soluciones. Así es, parecería que son dos temas diferenciados, pero realmente la calidad, o digamos que el control de calidad, se basa mucho en técnicas de análisis de datos, así que vamos a estar tratando dos temas que en sí mismos se explican unos con otros. ¿Y qué nos puede decir? Este escenario es suyo, Dios le bendiga. Amén, gracias. Pues con relación al tema de análisis de datos, antes de hablar de análisis de datos, yo siempre soy una abanderada de lo que es la planificación estadística o planificación de los sistemas estadísticos, porque en una operación estadística, una etapa no es más importante que la otra. ¿A qué me refiero? El análisis de datos, digamos que es una de las áreas de lo que sería el proceso estadístico, que inicia con la planificación o el diseño de una operación estadística. En el análisis de datos hay muchas cosas que considerar. Hoy día estamos en la era de la información. Hace unos 20 años atrás se decía que la mercancía de los reyes o el que tenía información tenía poder, pero yo creo y difiero que hoy día lo más importante es que quien sabe utilizar la información. Sin embargo, para tener buenos análisis de datos hay que tener buena data, por así decirlo, o buena materia prima, que eso es importantísimo. Entonces, en República Dominicana, en un país donde tenemos, digamos que oportunidades de mejora con relación a la cultura estadística, con relación a cómo se recaban los datos en las diferentes instituciones públicas, en las empresas, en las academias, es importante tener un buen registro de datos para poder realizar análisis estadísticos que sean coherentes con las necesidades de generar información que necesitamos para la toma de decisión. ¿Disponemos realmente de un control de calidad cuando se pueden recabar esas informaciones y estadísticamente toda esa información probabilística? Porque cuando se tienen esos datos ya recabados, ¿cómo se recomienda para los usuarios de los distintos mercados que puedan nutrirse, enriquecerse, para entonces le llegue a la población en beneficios a través de las instituciones públicas y privadas? Sí, en República Dominicana no existe un marco nacional de calidad que pueda de una u otra manera normar la producción estadística nacional. Sin embargo, las instituciones y las empresas, quienes hacen estadística, pueden hacer uso de diferentes técnicas y métodos que lo provee la misma estadística como ciencia para verificar, digamos, que el cumplimiento de algunos criterios o supuestos que nos pueden validar o ciertamente decirnos si estamos trabajando
trabajando dentro de parámetros adecuados. En estadística siempre trabajamos con incertidumbre. Hay algunos métodos o técnicas que utilizamos, por ejemplo, como es saber la ocurrencia de valores extremos o valores atípicos. En programación, o quienes de una u otra manera estructuran la data, a veces estructuran las bases de datos teniendo en cuenta algunos criterios para que más adelante quien vaya a analizar datos pueda de una u otra manera verificar si ciertamente la data es buena o es útil para lo que se quiere realizar. Nosotros tenemos, Maridalia, y veo que tú trabajaste en la ONE. Así es. En la Oficina Nacional de Estadística, buenos programas actualizados que pueda disponer la ciudadanía en la web. O sea, en Google uno puede entrar y manejar esas informaciones. ¿O qué tú has propuesto y visualizas para que la ONE cada vez más pueda tecnificarse? Porque eso es, para mí, la ONE sería una de las oficinas fundamentales para una planificación nacional en todas las áreas. Claro que sí, de hecho lo es. Sin estadística, no, o bien, no deberíamos hablar de planificación nacional sin estadística, porque la estadística nos ayuda en el antes. A veces siempre se dice que la estadística sirve para tomar decisiones y de una u otra manera para medir los resultados con relación a una política pública, pero para la planificación, saber dónde reorientar o llevar políticas públicas, dónde llevar recursos, es necesario la información estadística. Sin embargo, precisamente como nosotros disponemos de un marco legal que es bastante obsoleto, nosotros tenemos la ley 5096 que necesita o amerita ser actualizada de una u otra manera. No tenemos un marco legal que crea y organiza el sistema estadístico nacional. Entonces, la Oficina Nacional de Estadística produce microdata para producir estadística a través de las encuestas y los censos. Lo otro es explotación de registro administrativo que lo proveen las diferentes instituciones del sistema estadístico nacional. Sin embargo, aquí esa cultura de compartir información o compartir microdata, porque ya hoy día la gente no quiere datos agregados o no necesariamente quiere estadísticas elaboradas, sino microdata que le permita a los investigadores, a los académicos, de una u otra manera producir sus propias investigaciones. Pero tú has dicho algo muy importante, una observación. Tú estás señalando que se debe de reforzar y tener realmente interinstitucionalmente una coordinación y de colaboración e intercambio de data para que se pueda enriquecer y nutrir todas las instituciones. O sea, no se tiene algún programa o software que la ONE, en coordinación con el Banco Central, con la Secretaría de Agricultura, con Obras Públicas, con el sector del Ministerio de Vivienda, con la parte de seguridad, con la parte bancaria, que puedan tener y nutrirse internamente, ir evaluando y, vamos a decir, verificando toda esa información para que puedan mutuamente no contradecirse, sino tener una valoración de esa información y luego en el resultado de su uso poder no solamente ver lo beneficioso que ha sido, claro, o ir corrigiendo las instituciones, porque yo veo que aquí muchas instituciones luego que le dan la información no la utilizan. Así es. Por ejemplo, en las partes económicas se han visto que se levantan informaciones y luego el mismo gobierno, la presidencia de la República, que tiene uno de los presupuestos más altos, hace todo lo contrario de lo que se había proyectado estadísticamente y responsabilidad de las instituciones particulares. En ese mismo sentido, valoramos indudablemente el rol que cumple la planificación, pero esas diferentes etapas que tú nos has hecho alusión parten de una base, y es un sistema administrativo de datos, un sistema que debe de estar, que recoja permanentemente esa data de interés, no solamente en términos nacionales, sino también en términos sectoriales, en términos territoriales. Entonces, la pregunta es,
¿En qué medida nosotros estamos en un proceso de elaboración permanente de esos sistemas administrativos de datos? Porque hasta para hacer un censo y hasta para hacer las encuestas hay una dependencia de esta información, y muchas veces no necesitaríamos esas grandes elucubraciones que se hacen. Digo esto porque siempre hay gente que va diciendo que somos tantos en la población, pero podemos tener datos que se recojan a nivel de los hospitales, sobre los nacimientos, a nivel de salud pública, de todas las condiciones, a través de las construcciones. ¿Para qué? Para poder hacer esas encuestas que son las que vendrían a afinar. ¿Tú nos puedes aclarar, ya que tú eres... Claro que sí. De hecho, los sistemas estadísticos nacionales se encuentran ante un nuevo reto o un desafío, que es el tema de la innovación para eficientizar las diferentes ofertas de producción estadística en función de las demandas nacionales que existen. Y esa innovación debe darse de la mano del fortalecimiento de los sistemas de registros administrativos, por múltiples razones. En primer lugar, es bastante costoso levantar información o microdata a través de encuestas. Y las encuestas tienen limitaciones importantes, que es el tema de la cobertura. Hoy día es muy importante poder producir estadísticas. ¿Tú nos puedes aclarar qué es eso de cobertura? La cobertura, que de hecho va de la mano con la política territorial que tiene el actual gobierno, y es precisamente que las estadísticas puedan ser desagregadas desde el nivel más mínimo de la división político-administrativa territorial. Entonces, cuando hablamos de desagregación territorial o cobertura territorial, es que las estadísticas puedan desagregarse a través de municipios, a través de provincias, y nosotros sabemos que los operativos estadísticos más importantes del país en materia de encuestas, que es la encuesta de hogares que hace la Oficina Nacional de Estadística, y el Banco Central también con la encuesta nacional continua de fuerza de trabajo, que de hecho sus dominios de estimación nada más llegan hasta a nivel de región. La ONE llega a nivel de provincia, pero hoy día necesitamos planificar a nivel de municipio. Necesitamos de una u otra manera profundizar más la información estadística. Qué importante, Luis Humberto, Maridalia, que toda esa información, con la colaboración de los ayuntamientos, desde los distritos municipales, los municipios, puedan disponer de la tecnología, de la coordinación interinstitucional continua, diaria, que con estos software se puede, así como los bancos saben lo que les retiran en Francia, en el otro lado del dinero, inmediatamente te registran, se pueda disponer también de software que permitan disponer desde lo que se ocurra en un distrito municipal, ocurran cambios de uso de suelo, que se mudan, se registren. Eso inmediatamente va a enriquecer la información oficial para que los gobiernos puedan tomar decisiones realmente más cercanas a la población, o sea, dar respuesta eficiente del manejo de los recursos humanos y de tener una, como dice Luis Humberto, una administración realmente que garantice esa calidad que va en beneficio de la buena disposición de los recursos, tanto económicos y sociales, porque en esa información que tú hablas, no solamente son de simples datos, son los recursos humanos. Que se ven, ya sean en sus ingresos, en sus empleos, en su trabajo, en su hábitat, en sus dificultades de movilidad, en todas esas necesidades, en su alimentación, en su salud. Eso es trascendente. Claro que sí. De hecho, ese proceso de innovación debe darse sobre la base de la tecnología. Hoy en día existen software estadístico potenciales y podemos tener sistemas interoperables, es decir, que puedan compartir microdata en tiempo real. Con relación a lo que usted explicaba, es muy importante porque es un tema que hay que verlo de manera estructurada, de manera estructural. El sistema estadístico nacional dominicano está muy atomizado. Los sectores tienen capacidades diferenciadas con relación al desarrollo estadístico. Por ejemplo, en materia de registro administrativo, el sector educación tiene avances importantes, el sector económico tiene avances importantes, porque son instituciones que tienen más de 50
años produciendo indicadores duros. Ahora bien, hay otros sectores que tienen muchos desafíos u oportunidades de mejora con relación a sistematizar sus registros administrativos para nosotros dejar de depender de las encuestas o de los censos. Ya hay países que no están realizando censos, sino que se están basando en los registros, pero son registros que están basados primero en un marco legal. Porque aquí hay que actualizar, es necesario actualizar el marco legal que de una u otra manera propicie lo que es la normalización de la producción estadística nacional. Hasta que usted plantea que entre una sugerencia indudable de enorme importancia que haya una reforma de la legislación o de una ley de estadística nacional. Y ahí mismo le pregunto, ¿cuál es su opinión? O sea, no solamente la primera pregunta, sino que estaría vinculada, de una propuesta que ya se ha venido haciendo durante decenios en el país, de que se forme un Instituto Nacional de Estadística, Geografía y, le ha dicho, tecnología, que puede ser vinculado a lo que usted muy bien señala, como innovación. Claro. ¿Cuál es su opinión sobre esa? Claro que sí, es necesario. De hecho, hay una política, de las 33 políticas priorizadas del presente gobierno, es la gestión de los datos. Es necesario actualizar el marco legal de la Oficina Nacional de Estadística y que ya no sea una ONE, sino que sea un instituto. Y eso es necesario no solamente para contar con un sistema de seguimiento y monitoreo robusto, para tener una planificación nacional que sea eficiente. De hecho, hemos declarado una planificación nacional por resultado. Eso es supremamente importante. Yo soy una abanderada de que la ONE tiene que dejar de ser una ONE, sino pasar a ser un instituto con total independencia y autonomía para lo que es la normalización de la producción estadística nacional, y sobre todo porque aquí hay una labor muy importante que realizar, y es el tema de elevar la cultura estadística en los gobiernos locales, en las diferentes instituciones que no son el Banco Central, que no es el Ministerio de Educación, sino que tienen un presupuesto limitado, por ejemplo, como el tema de algunos sectores que son importantes y que la data es bastante limitada, como el sector de medio ambiente, el sector cambio climático, que hay indicadores que hasta la actualidad no se pueden producir porque la data está muy atomizada, hay poca data y la que existe pues requiere cambios importantes con relación a su calidad. Esa reforma que tú has señalado, Luis Humberto, es fundamental, Maridalia, porque vamos a tener con ese intercambio interinstitucional no solamente una calidad de data que permita enriquecer las decisiones de los funcionarios y el manejo administrativo de los recursos, sí, porque eso integra interinstitucionalmente tanto las instituciones públicas como las instituciones autónomas. Es un todo. Eso es fundamental. Bien, como sabemos, el tiempo es implacable en televisión. Si nos puede sintetizar o dejar algún mensaje a todos nuestros televidentes de Geoeconomía. Claro que sí. Y tiene este minuto para exponernos esas ideas tan brillantes como nos ha expuesto. Gracias. Bueno, el mensaje es que hoy más que nunca es necesario contar con información que pueda de una u otra manera servir de base para tener instituciones que rindan cuenta, para tener un buen sistema de planificación nacional. Nosotros somos un país con recursos limitados, de hecho fuimos clasificados como un país de renta media alta, por lo que de una u otra manera es necesario hacer un buen uso de los recursos y para eso es necesario nosotros contar con un sistema estadístico nacional actualizado e innovado sobre la base de la tecnología y un marco legal que le permita su normalización en beneficio de todos los ciudadanos, porque esto no es cuestión de quienes toman decisión, sino digamos que de Estado. Y el fin último de producir estadística es la toma de decisión. Así que la verdad que me bastante agradecida de compartir en este espacio y muchísimas gracias por la invitación. Somos nosotros que te agradecemos esta visita que esperamos se repita, no de vez en cuando, sino de manera permanente. Bueno, muchas gracias. Dios te bendiga otra vez.